Señor Morales, lamento informarle que su padre falleció esta mañana. Daniel aflojó el nudo de su corbata mientras sostenía el teléfono. La voz de la enfermera seguía hablando, pero las palabras se difuminaban en un zumbido distante. A través de los ventanales de su oficina en el piso 47, Buenos Aires se extendía como un mar de concreto bajo un cielo gris. «¿Señor Morales? ¿Está ahí?» «Sí», respondió mecánicamente. «¿Cómo fue tranquilo en su sueño?» El doctor García había previsto que no pasaría de esta semana. Daniel cerró los ojos. Hacía 3 meses que no visitaba a su padre, postergando el viaje con excusas de juntas importantes y cierres de trimestre. La última vez, Antonio ni siquiera lo había reconocido. «Coordinaré mi regreso a San Martín inmediatamente», dijo, abriendo su laptop. «Por favor, manténganlo en la morgue del hospital hasta que yo llegue». Tras colgar, sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. La última vez que había vivido en San Martín fue hace 25 años, cuando partió con una beca para estudiar finanzas en Buenos Aires. En ese entonces, su padre le había dicho: «Si te vas, no vuelvas pidiendo perdón». El viaje en auto desde Buenos Aires le tomó casi 4 horas. Conforme se alejaba de la capital, los edificios modernos daban paso a campos extensos y pueblos cada vez más pequeños. Su Mercedes negro desentonaba en la ruta provincial, como él mismo desentonaría en las calles de su pueblo natal. Al pasar el cartel oxidado que anunciaba «Bienvenidos a San Martín», sintió un nudo en el estómago. Las calles de tierra seguían sin pavimentar, las casas bajas mantenían sus colores deslavados, y el tiempo parecía haberse detenido en los años 90, solo que ahora había más negocios cerrados, más carteles de «Se vende», y una quietud que no recordaba de su juventud. Se detuvo frente a la casa familiar, una construcción modesta de ladrillos rojos, con un pequeño jardín descuidado. La llave seguía escondida detrás del medidor de luz, como siempre. Al abrir la puerta, el olor a encierro y medicamentos lo golpeó como una bofetada. Las paredes mantenían las mismas fotografías: su graduación de la secundaria, el equipo de fútbol del pueblo, su madre sonriendo junto a un jazmín en flor. Se detuvo frente a esta última. María Elena había muerto cuando él tenía 12 años, y desde entonces la relación con su padre se había vuelto un ejercicio de silencios incómodos y reproches mudos. El sonido de una bocina lo sacó de sus pensamientos. A través de la ventana vio a los vecinos de enfrente, los Ramírez, observando su auto con curiosidad. La señora Ramírez, más encorvada de lo que recordaba pero con el mismo delantal floreado, levantó una mano en saludo dudoso. Daniel revisó su reloj. Las 6 de la tarde. Tenía que coordinar el velorio, hablar con el párroco, organizar el entierro. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su asistente en Buenos Aires sobre una fusión pendiente. Lo ignoró. En la mesa de la cocina encontró un sobre arrugado. Era una carta del banco, una advertencia de embargo por cuotas atrasadas. La fecha era de hacía 2 semanas. Junto al sobre, una libreta de ahorros mostraba números rojos y una serie de retiros para medicamentos y tratamientos. «¿Por qué no me dijiste nada, viejo?», murmuró sentándose pesadamente en una de las sillas de plástico. El silencio de la casa fue su única respuesta. A través de la ventana de la cocina podía ver el limonero del patio, ahora seco y abandonado. Recordó las tardes de verano cuando su madre hacía limonada, y cómo su padre silbaba mientras podaba las ramas. Esos recuerdos pertenecían a otra vida, a otro Daniel. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje del doctor García. «Mi más sentido pésame. Tu padre preguntó por ti la semana pasada. Tengo algo que entregarte cuando puedas pasar por el consultorio». Daniel guardó el teléfono sin responder. Mañana sería un día largo, y el peso de 25 años de ausencia comenzaba a sentirse más pesado que nunca sobre sus hombros. La mañana siguiente llegó con el sonido familiar de las campanas de la iglesia. Daniel se había quedado dormido en el viejo sillón de su padre, rodeado de cajas que había comenzado a revisar la noche anterior. Se levantó con el cuello adolorido y caminó hacia el baño, donde el espejo manchado le devolvió una imagen que no reconocía del todo. Ojeras profundas, el traje arrugado, una sombra de barba que lo hacía parecer mayor de sus 43 años. «Buenos días, Daniel», la voz lo sobresaltó. En la puerta de la cocina estaba Rosa Ramírez, con una bandeja cubierta con un mantel bordado. «Señora Ramírez», no la escuché entrar.
Tu padre me dio una llave hace años. Le traía el almuerzo los martes y jueves. Dejó la bandeja en la mesa. Son medialunas recién hechas. Supuse que no tendrías nada para desayunar. Daniel asintió, incómodo ante la familiaridad con que esta mujer se movía por la casa de su padre. ¿Cuántas cosas más desconocía de la vida de Antonio? ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Rosa, mirando las cajas esparcidas por el living. No, gracias, solo estoy organizando. Tu padre guardaba todo. Decía que algún día volverías y querrías ver las fotos viejas. La mujer se retiró antes de que Daniel pudiera responder. Se quedó mirando las medialunas, pero no tenía apetito. En cambio, volvió a las cajas. La primera contenía documentos antiguos, recibos, facturas médicas, estados de cuenta, todo meticulosamente ordenado por fecha. Entre los papeles encontró un sobre amarillento con su nombre. Dentro, todos los artículos de diario que mencionaban su nombre o su empresa en los últimos 20 años. Empresario argentino, cierra millonaria fusión en Europa. Morales & Associates expande operaciones en Latinoamérica. La segunda caja era más personal. Fotos escolares, boletines de calificaciones, hasta su primer diente caído guardado en una cajita de fósforos. En el fondo, envuelto en papel de seda, encontró el reloj de su abuelo. Antonio siempre había dicho que se lo daría el día que sentara cabeza y formara una familia. El sonido del timbre interrumpió su exploración. Era el padre González. Daniel, hijo, lamento mucho tu pérdida. El sacerdote había envejecido considerablemente, pero mantenía la misma mirada amable que Daniel recordaba de su infancia. Gracias por venir, padre. Necesito coordinar el servicio. Por supuesto, Antonio ya había arreglado todo hace meses. Incluso pagó por anticipado. Daniel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su padre había estado planificando su propia muerte mientras él posponía sus visitas. También dejó esto para ti. El sacerdote le entregó un sobre. Me pidió que te lo diera después del funeral, pero creo que deberías leerlo antes. Daniel tomó el sobre con manos temblorosas. La letra de su padre, normalmente firme y clara, mostraba trazos irregulares. Hijo, cuando leas esto, ya no estaré. No soy bueno con las palabras, nunca lo fui. Quizás por eso nos distanciamos tanto, pero quiero que sepas que seguí cada paso de tu vida a través de los diarios. Estoy orgulloso del hombre en que te convertiste, aunque tomáramos caminos diferentes. En el ático hay más cajas con cosas de tu madre. Ella siempre supo que llegarías lejos. Te quiere, papá. Daniel se sentó pesadamente en el sillón. El padre González se despidió discretamente, dejando los detalles del servicio sobre la mesa. Las medialunas se enfriaban en la cocina mientras él permanecía inmóvil, con la carta en las manos y la mirada perdida en las fotos de la pared. En una de ellas, su padre lo sostenía sobre sus hombros durante un partido de fútbol. Ambos sonreían. No recordaba la última vez que habían compartido una sonrisa así. El reloj de pared, otro objeto familiar que había sobrevivido al paso del tiempo, marcaba las 10 de la mañana. En 3 horas comenzaría el velorio, y todavía tenía que subir al ático. Pero por ahora se permitió quedarse un momento más en ese sillón, absorbiendo el peso de las palabras que su padre nunca pudo decirle en vida. La funeraria Paz Eterna no había cambiado en 25 años. Las mismas paredes color crema, las mismas cortinas pesadas, el mismo olor a flores y café viejo. Daniel permanecía de pie junto al féretro, estrechando manos y recibiendo condolencias de rostros que apenas recordaba. Mi más sentido pésame. Antonio era un gran hombre. Te extrañó mucho, ¿sabes? Cada frase era como una aguja que se clavaba en su conciencia. La sala se había ido llenando gradualmente de vecinos, excompañeros de trabajo de su padre, y gente del pueblo que Daniel no reconocía. Algunos traían flores, otros, historias. Tu padre me prestó dinero cuando mi hijo necesitó la operación, le contó la señora Quinteros, dueña de la panadería. Nunca me cobró intereses. Venía todos los domingos a arreglar las goteras de la iglesia, agregó el padre González, hasta hace 2 meses, cuando ya no pudo subir la escalera. Un grupo de hombres mayores, excompañeros de la fábrica donde Antonio había trabajado durante 30 años, compartían anécdotas en voz baja. ¿Te acordás cuando organizó la colecta para el hijo de Ramírez? El pibe pudo estudiar medicina gracias a eso. Daniel escuchaba cada historia como si hablaran de un extraño.
¿Dónde estaba este hombre generoso y querido en sus recuerdos? Él solo podía evocar silencios tensos durante las cenas, discusiones sobre su decisión de irse a Buenos Aires, años de llamadas telefónicas que se volvían más cortas y espaciadas. El doctor García llegó cerca del mediodía. Se acercó a Daniel con un sobre manila en las manos. «Encontré esto entre sus cosas cuando lo internamos la última vez», dijo en voz baja. Insistió en que te lo entregara personalmente. Daniel tomó el sobre, pero no lo abrió. Ya había tenido suficientes revelaciones por un día. A media tarde, mientras el murmullo de las conversaciones llenaba la sala, Daniel se escabulló hacia el patio de la funeraria. Necesitaba aire. Se aflojó la corbata y sacó un cigarrillo, un vicio que creía haber dejado años atrás. Don Antonio era su padre. La voz venía de una joven que servía café a los presentes. Llevaba el uniforme del Café Victoria y un collar que captó la atención de Daniel por un segundo, pero estaba demasiado cansado para enfocarse en detalles. «Sí», respondió secamente. «Mi mamá siempre decía que era el hombre más honesto del pueblo». La chica hizo una pausa. También decía que su hijo se había convertido en un empresario importante en Buenos Aires. Daniel la miró con más atención, pero ella ya se había dado vuelta para volver adentro. El atardecer llegó con una llovizna suave. La gente comenzó a retirarse, dejando tarjetas y promesas de visitas que probablemente nunca sucederían. Daniel se quedó solo en la sala, mirando el rostro sereno de su padre. «Debería haber venido antes», murmuró. El silencio de la sala fue su única respuesta. En unas horas enterrarían a Antonio Morales junto a su esposa en el cementerio local, y Daniel se quedaría con un puñado de sobres sin abrir y el peso de todas las conversaciones que nunca tuvieron. Afuera, la lluvia arreciaba. El Café Victoria quedaba a 2 cuadras. Tal vez, pensó Daniel, un café fuerte le ayudaría a procesar todo lo que había escuchado hoy sobre el hombre que creía conocer, pero que aparentemente había sido un extraño todo este tiempo. El Café Victoria conservaba su fachada art déco de los años 50, aunque el letrero de neón ahora parpadeaba intermitentemente, como si también estuviera cansado del paso del tiempo. Daniel empujó la puerta de vidrio biselado, y el tintineo de la campanilla lo transportó instantáneamente a su adolescencia. El interior había sido renovado, pero mantenía su esencia: las mismas mesas de mármol, las sillas de hierro forjado, el largo mostrador de madera pulida. Solo que ahora había una máquina de café expreso moderna y un refrigerador de vidrio exhibiendo postres artesanales. Se sentó en una mesa del rincón, la misma donde solía hacer sus tareas después de la escuela. El local estaba casi vacío. La lluvia y el funeral habían mantenido a la mayoría de la gente en sus casas. «¿Qué le sirvo?». Daniel levantó la vista y el mundo se detuvo. No fue el rostro de la mesera lo que lo paralizó, sino lo que colgaba de su cuello. Un dije de madera tallada a mano, una pieza única que él mismo había diseñado y fabricado en el taller de carpintería de la escuela técnica, 25 años atrás. «Ese collar», susurró. La mesera, la misma joven del funeral, tocó instintivamente el dije. «¿Le gusta?». «Era de mi madre». Daniel sintió que le faltaba el aire. «¿Tu madre?». «María Suárez». Hizo una pausa, estudiando su reacción. «Pero supongo que usted la conoció como María de los Ángeles». El nombre cayó como una piedra en un estanque quieto. María de los Ángeles. Su María, la chica que le enseñó a bailar en las fiestas del pueblo, que compartió sus sueños de ver el mundo, que lo besó por primera vez bajo el sauce del parque municipal. «Soy Luna», continuó la joven, «y por su cara asumo que usted es Daniel Morales». Daniel asintió mecánicamente. Los rasgos de Luna eran un eco perfecto de su madre. Los mismos ojos color miel, la misma forma de inclinar la cabeza cuando hablaba. «¿Cómo?». No pudo terminar la pregunta. Mamá guardaba fotos suyas, y como dije en el funeral, todos saben quién es el hijo exitoso de don Antonio. Había un dejo de algo en su voz, resentimiento, curiosidad, que Daniel no pudo descifrar. «Tu madre, ella, falleció hace 5 años. Cáncer». Luna se sentó en la silla frente a él, algo impropio para una mesera, pero este no era momento para protocolos. Don Antonio venía seguido. Me contaba historias sobre usted cuando era joven. Daniel recordó el sobre que le había entregado el doctor García. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una foto amarillenta. Él y María, sonriendo frente al Café Victoria. Ella llevaba el collar. El collar
comenzó Daniel. Mamá me lo dio en mi quinceañero. Me contó que un carpintero muy especial lo había hecho para ella. Luna sonrió levemente. Nunca mencionó que ese carpintero se convertiría en un millonario. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas sin formular. Por la ventana, la lluvia seguía cayendo, desdibujando las luces de la calle como en una pintura impresionista. ¿Te gustaría contarme sobre ella?, preguntó finalmente Daniel. Luna miró el reloj de pared. Su turno había terminado hace 10 minutos. El café está por cerrar, dijo levantándose, pero trabajo todos los días de 2 a 8 y tengo muchas historias que contar. Se alejó hacia la cocina, dejando a Daniel con la foto en las manos y el peso de una nueva realidad sobre sus hombros. El dije de madera brillaba tenuemente bajo las luces del café, como un faro que conectaba el pasado con el presente. El taller de carpintería del colegio técnico seguía en pie, aunque ahora funcionaba como depósito. Daniel se detuvo frente a la ventana empolvada, recordando las tardes de 1998, cuando entre virutas y el aroma del barniz había creado el dije para María. Sacó su teléfono y miró la foto que había tomado discretamente en el café. El collar en el cuello de Luna. El diseño era inconfundible. Un árbol de la vida tallado en madera de jacarandá, con pequeños detalles que solo él conocía, como la diminuta M oculta entre las raíces, o la fecha grabada en el reverso, 15/09/98. Pensé que lo encontraría aquí. Era Rosa Ramírez con una caja de cartón en las manos. ¿Me está siguiendo, señora Ramírez? Tu padre me pidió que te entregara esto si alguna vez preguntabas por María. Daniel tomó la caja con aprensión. Dentro encontró cartas, todas dirigidas a su padre, escritas con la letra pulcra que recordaba tan bien. Querido Antonio, Daniel debe estar por graduarse de la universidad. Vi su foto en el diario local. Se ve tan elegante con traje. Le prometí a mamá que no lo buscaría, que lo dejaría hacer su vida, pero a veces cuando Luna pregunta por su padre, la carta temblaba en sus manos. Luna es... Rosa negó con la cabeza. No, Daniel. Luna es hija de Roberto Méndez. María se casó con él 2 años después de que te fueras. El alivio inicial dio paso a una nueva forma de dolor. ¿Por qué nadie me dijo que estaba enferma? Ella no quería. Decía que ya habías elegido tu camino. Rosa hizo una pausa. Pero tu padre... Él nunca dejó de cuidarlas. Cuando Roberto las abandonó, cuando María enfermó, Antonio estuvo ahí. Daniel se sentó en un viejo banco de trabajo. Las cartas en la caja abarcaban 2 décadas de historia. María contándole a Antonio sobre los primeros pasos de Luna, sobre sus sueños de que la niña fuera a la universidad, sobre las quimioterapias. El collar, murmuró Daniel. María le contó a Luna toda la historia el día que se lo dio. ¿Cómo pasaste semanas diseñándolo? ¿Cómo te lastimaste la mano tallando los detalles? ¿Cómo querías que fuera perfecto? En el fondo de la caja había una última carta, con fecha de hace 5 años. Antonio, los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Luna es fuerte, salió a su madre en eso. Prométeme que la cuidarás como has cuidado de nosotras todos estos años, y si algún día Daniel regresa, cuéntale que fui feliz. Que el amor que compartimos en nuestra juventud fue real y hermoso, pero que la vida nos llevó por caminos diferentes, y que está bien así. Con cariño, María. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas sucias, creando patrones en el piso que recordaban a las vetas de la madera que alguna vez trabajó allí. En algún lugar del pueblo, Luna llevaba su historia en el cuello, sin saber que cada curva del dije contenía los sueños y promesas de 2 adolescentes que creyeron que el amor lo podía todo. Tu padre guardó cada carta, dijo Rosa suavemente. Decía que algún día entenderías por qué no te contó sobre ella, que algunas verdades necesitan su tiempo para ser reveladas. Daniel cerró la caja con cuidado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo del mismo color que tenía aquella tarde de septiembre, cuando le entregó el collar a María, creyendo que tenían toda la vida por delante. El Café Victoria estaba más concurrido esa tarde. Daniel llegó puntualmente a las 2, observando a Luna mientras ella atendía las mesas, con la misma gracia que había caracterizado a su madre. No esperaba verlo tan pronto, dijo Luna al acercarse a su mesa, la misma del día anterior. Necesito contarte algo sobre el collar. Luna se sentó frente a él, después de indicarle a su compañera que cubriría su descanso.
El dije descansaba sobre su blusa blanca, captando destellos de la luz de la tarde. «Ya sé que usted lo hizo», dijo ella directamente. «Mamá me lo contó todo en mi cumpleaños número 15. Daniel contuvo la respiración. ¿Todo? Sobre cómo se conocieron en este mismo café cuando ella trabajaba aquí. Cómo usted venía todas las tardes a estudiar y terminaron enamorándose. Cómo talló este dije en el taller de la escuela». Hizo una pausa. «Y cómo decidió irse a Buenos Aires para estudiar finanzas». Su tono no era acusatorio, pero cada palabra pesaba como plomo. «Tu madre, ella era especial. Lo sé. Don Antonio me lo recordaba siempre». Luna jugó con el dije. Él venía todos los martes y jueves, se sentaba en esa mesa junto a la ventana y pedía café con medialunas. «¿Cómo usted solía hacer?» Daniel miró hacia la mesa mencionada. Podía ver a su padre allí, observando discretamente a la hija de María, manteniendo una promesa silenciosa. «¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó Daniel. «¿Sabías quién era yo? ¿Por qué nunca volvió usted?», contraatacó Luna. Las noticias sobre sus éxitos llegaban al pueblo. Mamá guardaba cada recorte. El silencio que siguió fue interrumpido por el ruido de la máquina de café. «Roberto Méndez», comenzó Daniel. «Mi padre biológico. Se fue cuando yo tenía 6 años». Luna sonrió sin alegría. Don Antonio fue más padre que él. Me ayudó con la tarea, vino a mis actos escolares, estuvo con nosotras durante la enfermedad de mamá. Daniel sintió que cada palabra era una revelación sobre el hombre que había sido su padre, una faceta que nunca conoció. «Estoy estudiando administración en la Universidad Provincial», continuó Luna. «Curso nocturno. Don Antonio insistió en ayudarme con la matrícula el primer año. ¿Por qué no me lo dijo? Podría haber ayudado». Él decía que algunas personas necesitan encontrar su propio camino de regreso a casa. Luna se levantó. Su descanso había terminado. «Como usted, supongo». Antes de volver al trabajo, se detuvo. «Hay más cartas, ¿sabe? Mamá me dejó una caja antes de morir. Si quiere, podría traerlas mañana». Daniel asintió, incapaz de formar palabras. Mientras veía a Luna alejarse, notó por primera vez cuánto se parecía su forma de caminar a la de María. El mismo balanceo suave, la misma determinación en cada paso. El dije brillaba en su cuello como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, y de cómo el destino, a veces, nos da segundas oportunidades disfrazadas de coincidencias. Daniel pasó la mañana siguiente en el ático de la casa familiar. El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por la pequeña ventana, mientras sus manos recorrían cajas y baúles que nadie había tocado en años. Encontró un sobre grueso escondido dentro de una vieja caja de zapatos. La letra de su padre era inconfundible. Correspondencia con María, para Daniel. Dentro había decenas de cartas, organizadas cronológicamente. La primera tenía fecha de 1999, apenas unos meses después de su partida. «Querido Antonio, Daniel debe estar adaptándose a Buenos Aires. Las noticias tardan en llegar aquí, pero imagino que le está yendo bien. Siempre fue el más brillante de su clase. ¿Sabe? A veces paso por el taller de carpintería y me detengo frente a la ventana. Todavía puedo verlo allí, concentrado en su trabajo, creando este dije que ahora llevo conmigo». La siguiente era de 2003. «Roberto es un buen hombre. No es Daniel, pero nadie lo será. Me trata bien y acepta que guarde el collar. Dice que el pasado es parte de quienes somos». 2008. Luna preguntó hoy por qué guardo recortes de diarios sobre un empresario de Buenos Aires. Le conté que fuiste su primer amor, su primer sueño. Se rió y dijo que sonaba como una telenovela. Tiene tu misma sonrisa sarcástica, ¿sabías? 2015. Antonio, el diagnóstico no es bueno. No quiero que Daniel se entere. Ha construido una vida diferente, y está bien así. Pero ¿podrías cuidar de Luna? Tiene tus ojos, esos que miran más allá de lo evidente. La última carta era diferente. Estaba dirigida a él, con la letra temblorosa de su padre. Daniel, cuando leas esto, probablemente ya habrás conocido a Luna. María me hizo prometer que cuidaría de ella, y lo hice lo mejor que pude. No te conté sobre su enfermedad porque ella me lo pidió. Dijo que ya cargabas con suficientes expectativas del pueblo como para añadir una más. Las cartas que guardé todos estos años no son solo la historia de María, son también la historia de este pueblo, de las vidas que se entrelazan aunque no lo sepamos. Luna es especial, tiene la bondad de su madre y tu determinación. La he visto crecer,
estudiar, luchar. Cuando la miro, veo el futuro que tú y María podrían haber tenido, pero también veo el futuro que ella construirá por sí misma. Perdóname por guardar tantos secretos. A veces el silencio es la única forma que tenemos los padres de proteger a nuestros hijos. Te quiere, papá. Daniel se quedó inmóvil, con las cartas esparcidas a su alrededor. Por la ventana del ático podía ver el Café Victoria, su letrero parpadeante, una señal intermitente en la tarde gris. Su teléfono vibró, un mensaje de Luna. Tengo las cartas que mencioné. ¿Nos vemos a las 6? Hoy salgo temprano. Daniel miró el reloj. Eran las 4:30. Tenía tiempo suficiente para ducharse y cambiar el traje del funeral que aún llevaba puesto. Mientras guardaba cuidadosamente las cartas en su lugar, notó que el polvo del ático se había asentado sobre su ropa oscura, como si el pasado quisiera dejar su marca tangible en el presente. La casa de Luna era pequeña, pero acogedora, ubicada en la parte antigua del pueblo. Daniel se sorprendió al descubrir que era la misma casa donde había visitado a María tantas veces en su adolescencia, aunque ahora lucía diferente. Las paredes estaban pintadas de un alegre color durazno y el jardín delantero rebosaba de lavanda. Mamá nunca quiso mudarse, explicó Luna mientras servía café en tazas desparejadas. Decía que cada rincón guardaba una historia. Se sentaron en la sala, donde las fotos familiares cubrían las paredes. María sonreía desde varios marcos, su imagen congelada en diferentes etapas de su vida. En una de ellas sostenía a una Luna bebé, en otra ambas posaban frente al Café Victoria. Es extraño, dijo Luna, crecer escuchando historias sobre alguien que se convirtió en una leyenda local, el chico que se fue y triunfó. No fue tan romántico como suena, respondió Daniel. Los primeros años en Buenos Aires fueron duros. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Como yo, sonrió Luna. Aunque mi trabajo es servir café, no hacer pasantías en bancos de inversión. Daniel observó los libros de contabilidad y finanzas apilados en una esquina. ¿Por qué administración? ¿La verdad? Luna jugó con el dije. Quizás porque siempre escuché historias sobre el brillante Daniel Morales y sus éxitos en el mundo financiero. O tal vez porque, como usted, quiero algo más que lo que este pueblo puede ofrecer. Las palabras resonaron con un eco familiar. ¿Cuántas veces había él expresado ese mismo sentimiento? Mamá guardaba esto, continuó Luna, sacando una caja de zapatos similar a la que Daniel había encontrado en el ático. Son sus cartas, las que nunca envió. Las cartas, todas dirigidas a Daniel, nunca habían sido selladas. Querido Daniel, hoy Luna dio sus primeros pasos. Recordé cuando me contaste sobre tu sueño de recorrer el mundo. Ella tiene esa misma inquietud en la mirada. Daniel, vi tu foto en el diario económico. Has cambiado, pero tus ojos siguen siendo los mismos. Luna preguntó por qué sonreía mirando el periódico. ¿Cómo explicarle que algunos amores nos marcan para siempre? Mi querido primer amor, los médicos dicen que el cáncer se ha extendido. No temas, no te escribo buscando ayuda o compasión. Solo quería que supieras que el collar que tallaste sigue siendo mi posesión más preciada. Se lo daré a Luna. Así, una parte de ti, del verdadero tú, el carpintero soñador que conocí, vivirá en ella. Daniel tuvo que hacer una pausa. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando el rostro de Luna de la misma manera en que solía iluminar el de María. ¿Nunca pensaste en buscarme?, preguntó finalmente. Muchas veces, especialmente durante la enfermedad de mamá, pero ella fue muy clara. No quería que su pasado interfiriera con tu presente. Luna hizo una pausa. Además, don Antonio nos cuidaba. Es curioso cómo tu padre terminó siendo más presente en mi vida que en la tuya. Las palabras no llevaban reproche, pero Daniel sintió su peso. El reloj de pared marcó las 7 y afuera las luces del pueblo comenzaban a encenderse, una por una, como recuerdos emergiendo en la oscuridad. Necesito que me cuentes más sobre mi padre, dijo Daniel al día siguiente, mientras caminaba con Luna por las calles del pueblo. Era domingo, y San Martín parecía despertar lentamente de su siesta habitual. Se detuvieron frente a la plaza principal, donde un grupo de jubilados jugaba al ajedrez en las mesas de cemento. Don Antonio venía aquí todas las mañanas, explicó Luna. Organizaba los torneos de ajedrez para los ancianos. Decía que mantener la mente activa era tan importante como mantener el corazón caliente. ¿Don Morales?, llamó uno de los ancianos, agitando una mano. Ah, el hijo.
Venga, siéntese. Su padre nos debe una partida. Daniel se acercó con cierta reticencia. El hombre, que se presentó como Ernesto, comenzó a colocar las piezas. Su padre me enseñó a jugar hace 5 años cuando perdí a mi esposa, contó mientras organizaba los peones. Decía que el ajedrez era como la vida. Hay que pensar bien cada movimiento, pero no dejar que el miedo a perder nos impida jugar. Luna observaba desde un banco cercano, el collar brillando bajo el sol de la mañana. ¿Sabía que su padre pagaba las medicinas de varios vecinos? Continuó Ernesto moviendo su primer peón. Nunca quiso que nadie se enterara. Usaba los ahorros de su pensión. Daniel movió automáticamente, su mente procesando esta nueva información. Y cuando la fábrica cerró, intervino otro anciano que se había acercado. Organizó una cooperativa. Varios pudimos jubilarnos gracias a eso. La partida continuó mientras las historias fluían. Antonio el consejero, el amigo, el que nunca decía que no a quien necesitaba ayuda, el hombre que visitaba el hospital cada semana para leer cuentos en pediatría, el que organizó la campaña para salvar la biblioteca municipal. Jaque mate, anunció Ernesto con una sonrisa. Igual que su padre, siempre dejaba que ganáramos. Daniel se levantó conmovido. Luna se acercó y le tocó el brazo suavemente. «Hay más», dijo. «¿Quiere ver algo?» Caminaron hasta la escuela técnica. En el patio trasero, varios bancos de madera formaban un pequeño anfiteatro. Don Antonio los fabricó el año pasado, cuando supo que los chicos no tenían dónde sentarse durante los recreos. Usó madera reciclada de la antigua fábrica. En cada banco había una pequeña placa, para que los sueños tengan dónde descansar, AM. La última vez que lo vi, continuó Luna, estaba diseñando un proyecto para convertir la fábrica abandonada en un centro cultural. Quería que los jóvenes tuvieran un lugar para desarrollar sus talentos, para que no todos tuvieran que irse como... Se detuvo, pero Daniel completó mentalmente la frase, como yo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los bancos. En uno de ellos, desgastado por el uso, Daniel reconoció el mismo patrón de talla que había usado en el collar de María. Él nunca dejó de crear, murmuró Luna. Decía que mientras sus manos pudieran sostener las herramientas, tenía el deber de construir algo para los demás. Daniel pasó los dedos por la madera pulida, sintiendo las vetas bajo sus yemas. Su padre, el carpintero silencioso, había construido mucho más que muebles. Había edificado una red de apoyo, una comunidad, un legado que iba mucho más allá de los objetos materiales. Esa tarde, el Café Victoria estaba casi vacío. Daniel y Luna compartían una mesa alejada del mostrador, con 2 tazas de café entre ellos y una caja de fotografías viejas. «Esta es de la graduación de mamá», dijo Luna, mostrando una imagen descolorida. «Don Antonio la ayudó a terminar el secundario nocturno cuando yo tenía 3 años». Daniel observó la fotografía. María, algo mayor que en sus recuerdos, pero con la misma sonrisa luminosa, sostenía su diploma. A su lado Antonio Morales sonreía discretamente, con una pequeña Luna en brazos. «¿Cuál es tu sueño, Luna?», preguntó Daniel repentinamente. «No el de tu madre, no el mío, no el de mi padre, el tuyo». Luna jugueteó con el dije antes de responder. «Quiero crear algo, no una empresa multimillonaria, sino algo que ayude a este pueblo a despertar. Hay tanto potencial desperdiciado aquí». «¿Cómo qué?». «Como el proyecto que don Antonio dejó inconcluso. La fábrica abandonada podría ser más que un centro cultural. Podría ser una incubadora de pequeños negocios, un espacio de coworking, una escuela de oficios. Este pueblo está muriendo porque los jóvenes se van, pero ¿y si pudieran quedarse y crear algo nuevo?». Sus ojos brillaban con la misma intensidad que Daniel recordaba en María cuando hablaba de sus propios sueños. «El problema es el capital inicial», continuó Luna. «He hecho los números 1000 veces. Necesitaríamos al menos...». «Déjame verlos», interrumpió Daniel. Luna sacó una carpeta gastada de su mochila. Dentro había planillas de cálculos, proyecciones financieras, estudios de mercado rudimentarios, pero sorprendentemente precisos. «Hiciste esto sola». «Don Antonio me ayudó con algunos números, y tengo buenos profesores en la universidad», hizo una pausa. «También leo todos los reportes financieros que publica su empresa». Daniel estudió los documentos en silencio. El proyecto era ambicioso pero realizable. Los números tenían sentido. Luna había pensado en detalles que muchos emprendedores novatos pasaban por alto.
¿Por qué no me lo mostraste antes? Porque no quería que pensara que todo esto, señaló el collar, era un intento de conseguir su ayuda. Daniel dejó los papeles sobre la mesa. Por la ventana podía ver la cúpula oxidada de la antigua fábrica, recortada contra el cielo del atardecer. Mi padre nunca entendió por qué me fui, dijo finalmente. O tal vez sí lo entendió, pero sabía que algunos tenemos que irnos para poder regresar. Quizás tú puedas hacer lo que yo no pude, quedarte y cambiar las cosas desde adentro. Luna lo miró fijamente. Estoy ofreciendo escuchar más sobre este proyecto, con una condición. ¿Cuál? Que sea tuyo, no el proyecto de María, no el sueño inconcluso de Antonio Morales. Tuyo. Luna sonrió, y por un momento, el café pareció iluminarse con la misma luz que Daniel recordaba de sus tardes de adolescencia, cuando todo parecía posible, y los sueños se dibujaban tan claros como las figuras en un trozo de madera recién tallada. Luna llegó al café con un álbum de cuero gastado bajo el brazo. Era su día libre, y había accedido a encontrarse con Daniel más temprano de lo habitual. Lo encontré anoche revisando las cosas de mamá, explicó mientras se sentaba. Creo que hay cosas que necesita ver. Daniel abrió el álbum con cuidado. La primera foto lo golpeó como un puñetazo al estómago. Él y María, sentados en los escalones del Café Victoria, ambos con uniformes escolares. Ella sostenía un libro de matemáticas, y él señalaba algo en sus páginas. Mamá escribió detrás de cada foto, dijo Luna. Daniel dio vuelta a la imagen. Daniel explicándome ecuaciones. Dice que seré una excelente contadora algún día. Septiembre 1997. Las siguientes páginas narraban una historia que había olvidado. El equipo de fútbol del colegio, un festival escolar, el día que ganó el concurso de carpintería. En cada foto, María aparecía cerca, a veces en el centro, a veces en los márgenes, pero siempre presente. Esta es especial, señaló Luna, indicando una fotografía donde Antonio aparecía en su taller, trabajando en lo que parecía ser el dije. Mamá la tomó sin que ustedes se dieran cuenta. En la imagen Daniel se inclinaba sobre el banco de trabajo, mientras su padre lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. La luz entraba por la ventana del taller, creando un efecto casi místico sobre las herramientas y el aserrín. Tu padre me enseñó a usar cada herramienta, murmuró Daniel. Decía que para crear algo hermoso, primero hay que respetar la madera. Siguieron pasando páginas. Las fotos más recientes mostraban a María con Luna pequeña, luego adolescente. Antonio aparecía con más frecuencia, en cumpleaños, actos escolares, momentos cotidianos. Esta es la última, dijo Luna, señalando una fotografía tomada en el hospital. María, notablemente delgada pero sonriendo, sostenía el collar entre sus dedos. Antonio estaba sentado junto a la cama, y Luna, ya casi adulta, los abrazaba a ambos. Fue una semana antes de que falleciera, explicó Luna. Don Antonio había traído su álbum de recortes, todos los artículos sobre usted. Mamá estaba tan orgullosa. Daniel cerró el álbum suavemente. A través de esas páginas, había visto desarrollarse una vida paralela a la suya. Mientras él construía imperios financieros, su padre y María habían construido algo igualmente valioso. Una familia no convencional unida por el amor y la lealtad. Luna, dijo finalmente, ¿me permitirías escanear algunas de estas fotos? Claro, respondió ella, pero con una condición. ¿Cuál? Que me cuente la historia detrás de cada una. No las versiones que escuché toda mi vida, sino sus recuerdos. Quiero conocer a las personas en estas fotos a través de sus ojos. Daniel asintió, comprendiendo que estas fotografías eran más que papel y tinta. Eran puentes entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que podría haber sido, entre quién era y en quién se había convertido. Empecemos por esta, dijo, señalando la primera foto. Era mi primer día como tutor de matemáticas. Daniel ajustó su corbata mientras esperaba en la oficina del director de la escuela técnica. Las paredes seguían decoradas con los mismos pósters motivacionales de su época, solo que ahora estaban más descoloridos. Señor Morales, el director Ramírez lo invitó a pasar. Es un honor tenerlo aquí. El honor es mío, respondió Daniel tomando asiento. Quiero hablarle sobre el programa de pasantías que mencionó Luna. En el escritorio, entre papeles desordenados, había una foto enmarcada del equipo docente. Antonio Morales aparecía en una esquina,
con su overol de trabajo y una sonrisa discreta. Su padre fue un pilar fundamental en nuestro programa de oficios, comentó Ramírez, pero desde su partida el taller de carpintería... Por eso estoy aquí, interrumpió Daniel. Quiero reactivar el programa. No solo carpintería, sino también diseño digital, programación, emprendimiento. Sacó una carpeta con el proyecto que había desarrollado junto a Luna durante las últimas semanas. Era una versión expandida de su idea original, ahora con números refinados y proyecciones detalladas. La antigua fábrica serviría como sede central, explicó. Los estudiantes podrían aprender oficios tradicionales y modernos mientras desarrollan sus propios proyectos. Suena ambicioso, dijo Ramírez, revisando los documentos. ¿Y el financiamiento? Mi empresa establecerá una fundación. Luna será la directora ejecutiva local. El director levantó la vista, sorprendido. Luna Méndez, la hija de María, ella desarrolló el concepto original. Yo solo aporté estructura y recursos. Mientras Ramírez estudiaba el proyecto, Daniel observó por la ventana. En el patio, algunos estudiantes jugaban fútbol durante el recreo, exactamente como él lo hacía 25 años atrás. El tiempo pasaba, pero algunas cosas permanecían inalteradas. ¿Por qué ahora, señor Morales? La pregunta lo tomó por sorpresa. Disculpe, San Martín ha estado muriendo lentamente durante años. ¿Por qué decidió involucrarse ahora? Daniel tocó instintivamente el reloj de su abuelo, que ahora llevaba en su muñeca. Porque algunas deudas no se pagan con dinero, respondió. Mi padre entendió algo que me tomó 25 años comprender. El verdadero éxito no está en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que dejamos para los demás. Ramírez asintió lentamente. Su padre estaría orgulloso. No hago esto por su orgullo, dijo Daniel. Lo hago porque es lo correcto, y porque tal vez, solo tal vez, el próximo chico que sueñe con algo más grande no tenga que irse para conseguirlo. Se levantó y se acercó a la ventana. En el horizonte, la cúpula de la fábrica se alzaba como un recordatorio de lo que el pueblo había sido y lo que podría ser nuevamente. Luna lo espera en el café, mencionó Ramírez. Me dijo que le recordara su reunión de las 4. Daniel sonrió. El Café Victoria se había convertido en su oficina improvisada durante las últimas semanas, el lugar donde los sueños del pasado y los planes del futuro se encontraban sobre una taza de café. El banco local parecía más pequeño de lo que Daniel recordaba. Sentado frente al gerente, con Luna a su lado, extendió los documentos sobre el escritorio. Quiero establecer un fondo de becas a nombre de Antonio Morales, explicó, para estudiantes locales que quieran continuar sus estudios superiores. El gerente, un hombre que había conocido a su padre, ajustó sus anteojos mientras revisaba los papeles. Es una suma considerable, comentó. Suficiente para becar a 10 estudiantes por año, precisó Luna, que había ayudado a estructurar el programa, con prioridad para aquellos que se comprometan a desarrollar proyectos en San Martín. Daniel la observó con orgullo. Durante las últimas semanas, Luna había demostrado una capacidad extraordinaria para los negocios, combinada con la visión social que había heredado de María y Antonio. Los beneficiarios deberán realizar prácticas en el nuevo centro de desarrollo, continuó ella. Queremos crear un ciclo. Estudian, aprenden y regresan para enseñar a otros. El gerente firmó los documentos con una sonrisa. Antonio solía decir que la educación era la única herencia que verdaderamente importaba. Salieron del banco bajo el sol de la tarde. La plaza principal estaba llena de estudiantes que salían del colegio, sus uniformes idénticos a los que Daniel y María habían usado. ¿Crees que funcionará?, preguntó Luna, ajustando el collar en su cuello. ¿El fondo de becas o el proyecto completo? Ambos, es decir, es un pueblo pequeño. Tal vez nadie quiera quedarse. Yo quise irme, interrumpió Daniel, porque creía que el éxito solo existía en las grandes ciudades. Pero tu madre, mi padre, ellos construyeron algo igualmente valioso aquí. Se detuvieron frente al Café Victoria. A través del vidrio podían ver la mesa donde todo había comenzado, donde un joven Daniel explicaba matemáticas a una María sonriente. El primer beneficiario de la beca ya está decidido, dijo Daniel. Luna lo miró interrogante. Tú, para que termines tu carrera sin preocuparte por los turnos extra en el café. Los ojos de Luna se llenaron de lágrimas. No puedo aceptar. No es un regalo, es una inversión,
Necesito a alguien capacitado para dirigir la fundación, alguien que entienda tanto los números como el corazón de este pueblo. Una brisa suave movió las hojas de los árboles de la plaza, y el dije de madera brilló bajo la luz del atardecer, como si aprobara la decisión. Además, agregó Daniel con una sonrisa, creo que tanto tu madre como mi padre estarían de acuerdo en que es lo correcto. Luna asintió, incapaz de hablar. En su mente, podía ver a María y Antonio observándolos desde algún lugar, satisfechos de ver cómo sus vidas, aparentemente separadas por el destino, volvían a entrelazarse a través de una nueva generación. Vamos, dijo finalmente Daniel. Tenemos una presentación que preparar para el Consejo Municipal mañana. Entraron al café, donde el aroma familiar del café recién hecho y las medialunas calientes los recibió como un abrazo del pasado. La antigua fábrica se alzaba contra el cielo del amanecer, sus ventanas rotas, reflejando los primeros rayos del sol. Daniel y Luna estaban de pie frente a la entrada principal, acompañados por el arquitecto y el equipo de construcción. Comenzaremos por reforzar la estructura, explicaba el arquitecto, señalando los planos extendidos sobre el capó de una camioneta. La cúpula principal será el área central de coworking. Los talleres ocuparán el ala este, donde estaba la antigua carpintería. Luna tomaba notas en su tablet, ahora vestida con un traje formal en lugar del uniforme del café. El collar de madera, sin embargo, seguía siendo una constante en su atuendo. ¿Podemos conservar algunas de las máquinas originales?, preguntó. Don Antonio siempre decía que tenían valor histórico. Las restauraremos, aseguró Daniel. Servirán como parte del museo industrial que planeas. El sonido de más vehículos llegando interrumpió la conversación. Eran los miembros del Consejo Municipal y varios vecinos que se habían enterado del inicio de las obras. Entre ellos, Rosa Ramírez sostenía una caja que Daniel reconoció inmediatamente. «Encontré esto en el taller de tu padre», dijo, entregándole la caja. «Creo que debería estar aquí». Dentro había herramientas de carpintería, cuidadosamente mantenidas, formones, gubias, el viejo cepillo de madera que Antonio había usado para enseñarle el oficio. En el fondo, un cuaderno contenía diseños y proyectos inconclusos. «Mira esto», señaló Luna, pasando las páginas. «Son los planos originales para renovar la fábrica. Los dibujó a mano. Los diseños de Antonio, aunque más modestos, compartían la misma visión esencial. Un espacio para crear, aprender y crecer. Como si hubiera sabido que algún día su hijo regresaría para completar su trabajo. El alcalde se acercó con un par de tijeras ceremoniales para el corte de cinta. «Unas palabras, señor Morales». Daniel miró a la multitud reunida. Rostros conocidos y nuevos, todos unidos por la esperanza de ver su pueblo renacer. Tomó las tijeras, pero se las pasó a Luna. «Las palabras y el honor deberían ser de ella», dijo. «Este proyecto nació de su visión». Luna se adelantó, nerviosa pero determinada. El sol ya estaba alto, iluminando completamente la fachada de la fábrica. «Este edificio», comenzó, «fue el corazón de San Martín durante generaciones. Mis abuelos trabajaron aquí. Don Antonio aprendió carpintería en estos talleres. Cuando cerró, una parte del pueblo murió con él». Hizo una pausa, tocando instintivamente el collar. «Pero hoy no estamos solo reabriendo una fábrica. Estamos construyendo un puente entre el pasado y el futuro, un lugar donde los jóvenes puedan desarrollar sus talentos sin tener que abandonar sus raíces, donde los oficios tradicionales convivan con las nuevas tecnologías». Miró a Daniel antes de continuar. «Alguien me dijo una vez que algunas personas necesitan irse para poder regresar, pero tal vez con este centro podamos crear un lugar donde nadie tenga que elegir entre sus sueños y su hogar». Las tijeras cortaron la cinta roja, y los aplausos resonaron contra las paredes de ladrillo. Daniel sintió una mano en su hombro. Era Rosa, sonriendo con lágrimas en los ojos. «Se parecen tanto», susurró. «María estaría orgullosa. Antonio también». El sol alcanzó su punto más alto, mientras los obreros comenzaban a descargar equipos y materiales. Una nueva historia comenzaba a escribirse en San Martín, construida sobre los cimientos del pasado, pero mirando firmemente hacia el futuro. 6 meses después, Daniel se encontró nuevamente frente al Café Victoria. El letrero ya no parpadeaba. Había sido reemplazado por uno nuevo que respetaba el diseño Art Deco original. A través del vidrio, podía ver que el local estaba lleno de jóvenes con laptops y tablets,
aprovechando el wifi gratuito que Luna había insistido en instalar. Empujó la puerta y la campanilla familiar sonó. El interior había sido renovado sutilmente, nuevos enchufes en cada mesa, una barra de trabajo compartido junto a la ventana, pero el alma del lugar permanecía intacta. «El café sigue siendo el mismo», dijo Luna acercándose. Ya no llevaba el uniforme de mesera, sino un traje elegante pero sencillo. El collar de madera, sin embargo, seguía en su lugar. No permitiría que cambiaran la receta. Se sentaron en su mesa habitual. Por la ventana podían ver la antigua fábrica, ahora transformada. La cúpula había sido restaurada y brillaba bajo el sol de la tarde. Un flujo constante de personas entraba y salía del edificio. «¿Cómo va la primera generación de becarios?», preguntó Daniel. «Increíble. Tenemos 5 estudiantes de ingeniería trabajando en proyectos de energía renovable, 3 diseñadores desarrollando una marca de muebles artesanales y 2 programadores creando software educativo». Daniel sonrió. «¿Y la directora ejecutiva? ¿Cómo lleva su último semestre de universidad?» «Agotada pero feliz», respondió Luna. «Aunque extraño servir café a veces, hay algo especial en ser parte de la rutina diaria de las personas». Una joven mesera se acercó con 2 tazas de café. En su uniforme llevaba un pequeño pin con el logo de la Fundación Antonio Morales. «Es parte del programa de trabajo y estudio», explicó Luna, «como yo hace unos meses». Daniel sacó un sobre de su maletín. «Traje algo para ti». Dentro había una foto antigua. Antonio y María sentados en esa misma mesa, sonriendo a la cámara. Entre ellos, un Daniel adolescente trabajaba en lo que claramente era el diseño original del collar. «La encontré entre las cosas de papá», dijo. «Creo que él sabía que algún día todo esto sucedería, que el collar nos reuniría de alguna manera». Luna tocó el dije, como había hecho tantas veces durante estos meses. «No fue solo el collar», dijo suavemente. «Fueron las decisiones que tomamos después. Usted eligió regresar, yo elegí quedarme. Ellos eligieron creer en nosotros incluso cuando no estábamos listos para creer en nosotros mismos». Por la ventana el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores que Daniel recordaba de su juventud. San Martín había cambiado, y al mismo tiempo seguía siendo el mismo pueblo que había dejado hacía 25 años. «¿Sabes qué es lo más curioso?», reflexionó Daniel. «Pasé años construyendo un imperio financiero, creyendo que eso me haría feliz. Pero fue volver aquí, ver este collar en tu cuello, lo que me hizo entender el verdadero significado del éxito». Luna sonrió, una sonrisa que mezclaba la calidez de María con la sabiduría tranquila de Antonio. Tal vez porque algunos tesoros no se miden en dinero, sino en las vidas que tocamos y las historias que continuamos. El café se fue vaciando lentamente, mientras las luces de la calle se encendían una a una. En la mesa junto a la ventana, un hombre y una joven compartían más que un apellido o un collar. Compartían la visión de 2 personas que, a su manera, habían entendido que el amor, en todas sus formas, era el legado más valioso que podían dejar.